Bienvenidos a la reseña del juego Return of the Ninja para la consola Game Boy Color. En esta aventura nos sumergiremos en el mundo de los ninjas, mientras exploramos sus mecánicas únicas y descubrimos qué ofrece este título lanzado hace años. Prepárense para adentrarse en una historia llena de acción, sigilo y desafíos en este viaje a través de la era de los 8 bits. Comencemos. Shadow of the Ninja fue un decente juego de acción para Nintendo Entertainment System de Natsume, lanzado en 1991, que se destacó de los juegos más populares de Ninja Gaiden al ofrecer juego cooperativo. Una década después, lanzaron Return of the Ninja, lo que implica que es la secuela del título anterior. Sin embargo, la conexión es extremadamente vaga y es difícil llamarlo realmente una secuela, o incluso mucho menos un sucesor espiritual de hecho. Ni siquiera comparten ningún miembro del equipo, ya que fue subcontratado a otra empresa llamada Act Japan. El juego no se lanzó en Japón, solo en América del Norte y Europa, por lo que no hay un título japonés original para hacer la conexión. El único aspecto real que Return of the Ninja hereda del juego de Nintendo Entertainment System es que hay dos ninjas para jugar: el ninja masculino Tsukikash y la ninja femenina Sayuri, mientras luchan contra un clan opositor para recuperar un pergamino robado. Aunque como título de Game Boy Color, obviamente le falta el juego simultáneo para dos jugadores. Los dos personajes realmente juegan de manera diferente. Ambos tienen diferentes golpes de espada, y mientras Tsukikash lanza shurikens como su ataque especial de carga, Sayuri tiene boomeranes. Sin embargo, los dos juegos no se parecen en nada. Shadow of the Ninja ofrecía algunas armas diferentes, como guadañas y bombas arrojadizas, mientras que, aparte de sus habilidades innatas, los únicos power-ups de armas que encuentras son hechizos mágicos, que atacan a todos los enemigos en la pantalla, similar a los juegos de Shinobi. También tienes una habilidad de voltereta genial, activada agachándote y saltando. En su lugar, hay un enfoque en encontrar equipo de ninja variado. En una guía de estrategia de Nintendo Power de 1990 para Ninja Gaiden 2, había una sección desplegable que mostraba varias herramientas de ninja y otros datos interesantes. Era completamente irrelevante para el juego, pero sí que era genial. En contraste, Return of the Ninja busca integrar elementos como estos en el juego. A lo largo de los niveles puedes encontrar garras que te permiten excavar en ciertos tipos de arena, un tabi, que te permite caminar en techos sandalias, que te permiten saltar muy alto, un casco kabuto, que te permite romper ladrillos con la cabeza, y un manto que te permite flotar en el aire. Además, hay cartas coleccionables que se obtienen al obtener ciertos rangos al vencer un escenario, detallando aún más herramientas de ninja. Sin embargo, estas no se usan realmente en el juego, y son más bien logros opcionales, aunque hay una función donde puedes intercambiarlas con otros jugadores usando un cable de enlace. Muchos de los niveles son de diseño abierto, aunque no son lo suficientemente grandes o confusos como para necesitar un mapa. Sin embargo, la resolución limitada de la Game Boy Color tiende a dificultar la navegación, especialmente cuando los enemigos que disparan proyectiles y las plataformas esenciales están fuera de la vista. Tu ninja solo puede recibir 4 golpes antes de morir. Técnicamente, se retiran en una nube de humo mientras se acobardan en la pantalla de fin de juego, y la falta de puntos de control significa que necesitas reiniciar el escenario desde cero. Incluso en una pelea contra un jefe. Una vez que vences el primer nivel, puedes jugar los siguientes 4 en cualquier orden, antes de abrir el sexto y último escenario, y el progreso se guarda mediante una contraseña. Aunque las herramientas de ninja y la naturaleza exploratoria pueden parecer una buena combinación, en la práctica está muy poco desarrollada. Imagina qué divertido sería jugar con cosas geniales de ninja, como las estrellas ninja y las bombas de humo y las guadañas. Pero estos son los tipos de objetos que solo se relegan a las cartas. En cambio, los objetos que encuentras tienen un enfoque muy de llave y cerradura. Cuando ves arena, necesitas buscar las garras, así que no son tan emocionantes de usar. Y dado que los niveles no son realmente satisfactorios de explorar, es un fastidio encontrarlos, especialmente si estás volviendo a jugar un nivel al morir. También hay un elemento de sigilo quasi, donde los enemigos se vuelven más agresivos si te descubren. Sin embargo, esto no es exactamente un Tenchu en 2D. Los enemigos generalmente se colocan arbitrariamente en todo el juego,
descubriéndote justo cuando entras en la pantalla, así que ni siquiera tienes la oportunidad de acercarte sigilosamente a ellos. Sin embargo, también puedes deshacerte de ellos tan rápido y fácilmente que realmente no importa. Parece un elemento que se añadió apresuradamente cerca del final del desarrollo, pero el diseño de niveles no se modificó para tenerlo en cuenta. La frecuencia con la que recibes apoyo, junto con tu tiempo claro, determina tu rango cuando vences un nivel. Visualmente, Return of the Ninja tiene un aspecto bastante promedio, muy lejos de los efectos técnicamente ambiciosos de Shadow of the Ninja. Ese juego comenzó con un nivel con algunos efectos de lluvia geniales, pero no hay nada parecido aquí. Lo mejor que se puede decir es que hay mucha variedad de fondo, lo que facilita la navegación por los escenarios de diseño abierto. Los juegos de Nintendo Entertainment System de Natsume también eran conocidos por sus excelentes bandas sonoras. Pero este juego no tiene tanto éxito en ese aspecto, con gran parte de ella siendo genérica, con un número escaso de melodías recicladas a través de varias partes de los escenarios. Si bien Ranger of the Ninja se destaca entre la basura con licencia que caracterizó la biblioteca de Game Boy Color, aún no es muy bueno, ni siquiera cerca del nivel de ninguno de los juegos de Nintendo Entertainment System de Natsume, y una pálida sombra en comparación con otros juegos de ninja, como Shinobi Ninja Faifo, o incluso Ninja Gaiden Shadow. Para la Geek, su rareza lo ha convertido en un artículo de colección en el mercado de segunda mano, aunque tuvo una segunda tirada en 2020 cortesía de Limited Run Games. Y hasta aquí llega nuestra reseña de Return of the Ninja para Game Boy Color. Esperamos que hayan disfrutado explorando este mundo ninja lleno de desafíos y secretos. Recuerden suscribirse para más contenido relacionado con videojuegos y dejar sus comentarios sobre qué juegos les gustaría ver reseñados en el futuro. Nos vemos en la próxima aventura.